Aquellas maravillosas revistas, capítulo final. Santi Activa, Citroën, ¿por qué dejaste de hacer coches así? El Santi Activa me cautivó. No conocía ni conozco un coche que combinase de una forma tan perfecta el confort, la seguridad y la eficacia. Todas las ventajas de la mejor suspensión hidroneumática jamás diseñada y un coche que no se inclinaba en las curvas. Ni poco, ni mucho. Nada. Acabamos por la puerta grande del año 95 y con él este podcast que hemos dedicado a los coches que ya son clásicos a través de aquellas maravillosas revistas. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Para empezar, os voy a leer una frase de la entradilla de esta prueba. Una sola frase de esta prueba publicada en octubre de 1995, que decía: el Santi Activa pone de manifiesto el increíble dominio que tiene Citroën de la electrónica y la hidráulica de alta presión aplicadas a las suspensiones. Poco que añadir, o mucho, según se mire. Primero, porque vale la pena contar cómo funcionaba. Segundo, porque vale la pena contar cómo iba de bien. Y tercero, porque me gustaría hacer alguna reflexión sobre el abandono de Citroën de la suspensión hidroneumática. Vamos a ver, primero, ¿cómo funcionaba? Es que el Citroën lo tenía muy fácil. Lo tenía muy fácil con una suspensión hidroneumática donde llevaba las famosas esferas, donde podía inyectar el aceite y regulando esa presión podía endurecer la suspensión más o menos. Total, que poniendo unas bombas que fueran más potentes, que fueran más rápidas, tuvieran más reflejos y poniendo una cantidad de sensores, se lo estoy explicando de forma que lo entendáis, era un poquito más sofisticado, pero en esencia era así. Unos cuantos sensores. ¿Qué sucedía? Que la suspensión sabía cuando el coche estaba tomando una curva y cuando quería hundirse en las ruedas exteriores a la curva. E inyectaba más presión para prácticamente mantenerlo siempre plano. Prácticamente plano. Y diréis, ¿y esto qué ventaja tiene? Pues tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que el contacto del neumático con el asfalto es perfecto, aprovechas toda la banda de rodadura, no como cuando se inclina el coche, se inclina la rueda y acaba, si vas muy rápido, pisando con el talón y con el lateral. El coche pisaba con una franqueza impresionante. Y también tenía efecto en el confort, porque el pasajero no sentía el bamboleo del coche. Yo confieso que ya si el límite de adherencia de un Santia era alto, el de este coche era altísimo. Era impresionante, un coche relativamente grande, la agilidad y la rapidez. Os recuerdo que estamos hablando de un coche de casi 4,5 metros y casi tonelada y media. 4,4 metros de largo, 1,4 toneladas. Pues a pesar de eso era un coche de una agilidad sorprendente y de un paso por curva increíble. A mí fue un coche, como os digo, me cautivó porque iba muy bien. Como os digo, para mí es que no he conocido otro coche, no sé, a lo mejor tendría que compararlo, que combine la eficacia con la comodidad, con la facilidad de conducción como este Santi Activa. A mí me cautivó. Vale la pena recordar que el motor tampoco estaba mal, no es que fuera una maravilla, pero era un 2 litros, que aunque tenía solo 2 válvulas por cilindro, tenía un turbo que soplaba a baja presión, pero lo suficiente para meterse en esa cifra, que era un referente entre las berlinas deportivas de la época, de este tamaño podemos llamar medio o medio grande, de 150 caballos. Lo bueno de este motor es que no daba esa potencia, daba siempre más. Y no solo las unidades de pruebas que cedían a la prensa, porque yo probé también coches de particulares y todos estaban claramente por encima de los 150 caballos, suficientes para superar los 200 kilómetros hora y para acelerar de una forma bastante razonable. Muy poquito más de 10 segundos en el 0 a 100, que es un coche que no era un tiro, pero que iba realmente rápido. La verdad es que el Santia no es seguramente uno de los Citroën más bonitos de la historia. Pues no. Eso no quiere decir que sea feo, está bastante bien, pero este coche os diré una cosa. Si tuvieran la fortuna de localizar este coche como clásico, me lo compraría sí o sí, porque me parece que es el culmen de la suspensión hidroneumática
no ya en Citroën, sino en cualquier tipo de coche. Me parece absolutamente perfecto cómo está hecho este coche, que además no era problemática esta suspensión en contra de los que algunos dicen. Y como os digo, el coche de bastidor era impecable, excepcional, el motor era bueno, francamente bueno, y el interior a lo mejor no estaba al nivel de otros coches alemanes o japoneses, pero estaba muy bien. Y además, en este caso que Citroën había echado al resto, los asientos que tenían aspecto de verdaderos butacones con la opción de los reglajes eléctricos, que la llevaban casi todos, pero sujetaban razonablemente bien. Algo que hacía falta, porque es que con este coche lo cierto es que podías atacar las curvas y podías llevar unos ritmos en curvas impresionantes. Vamos a cambiar de tercio. No voy a dedicar este último podcast al Activa íntegro. Hay mucho que hablar, sobre todo de motorsport, pero hemos hablado, al fin y al cabo, este Santi Activa era una berlina deportiva. Las berlinas deportivas que entonces estaban de moda. E hicimos una comparativa que me parece especialmente interesante porque eran coches competidores de Santia, por otro lado, en esta longitud de en torno a los 4,5 metros, todos con 16 válvulas en este caso, y que eran el Opel Vectra 2.0, el Peugeot 406 2.0 y el Renault Laguna. Todos con potencia entre 135 y 140 caballos y que eran coches cómodos, rápidos y yo diría que elegantes. En cuanto a comportamiento, el Opel Vectra estaba a la altura del Peugeot, que para mí era quizás el mejor. Os recuerdo que Peugeot en estos momentos hacía sus propios amortiguadores y eso se notaba. Se inclinaba, se atacaba fuerte, no como la Activa, pero pisaba muy bien siempre el Peugeot. El Laguna era un coche un poquito más burgués, un poquito, y que va muy bien. Es algo que me sorprende porque el Laguna a veces es un coche olvidado, y era un coche excelente y en cuanto a comportamiento era francamente bueno. ¿Qué ofrecía de especial el Opel? Muy sencillo, que era el primer Opel de tracción delantera que resistía a la comparación con su competencia, porque Opel con los tracción delantera, con los Kadett, bueno, en las versiones menos potentes no iban mal, pero no acababan de ir bien, al límite eran delicados. Bueno, pues el Vectra, que se hizo un simplificador completamente rediseñado con suspensiones de nuevo diseño que luego heredarían de alguna manera el Calibra, pues como digo, era el primer Opel de tracción delantera que a lo mejor no destacaba en algo en concreto, pero que era un coche que combinaba un buen confort, a diferencia de otros Opel anteriores de tracción delantera, y una estabilidad buena y sobre todo, que es lo que se echaba de menos en otros coches, bastante previsible. No hacía faenas, no tenía un tren trasero con vida propia, con ideas propias, como por ejemplo los Kadett, que siempre se habla del Kadett G6 16 válvulas, claro, porque con tanta potencia es más fácil llevar el bastidor al límite, pero si querías ir al límite, por ejemplo, con el G6 de 8 válvulas, también encontrabas que el tren posterior, pues como os digo, pues tenía ideas propias. Vamos a seguir hablando de berlinas deportivas, porque como os he dicho, incluso hicimos un vídeo de berlinas deportivas, una especie en vías de extinción, pero en estos años causaba auténtico furor. Y había no menos de 30 coches, berlinas de Alfa Romeo, por supuesto Audi, BMW, Citroën, como os he dicho, con los Activa, Ford con su Mondeo, Honda Accord, Lancia Dedra, el Mazda X2, los Mercedes, Nissan, Opel, Renault, Saab, Rover, que me lo he saltado, Volvo, Volkswagen con los Passat, que tenían versiones, en este caso había versiones 2.0 de 16 válvulas, sin olvidarnos del VR6, que en esta categoría, pues un motor V6, lo ofrecía Laguna, lo llegó a ofrecer el Mondeo, había otros coches con motor V6, pero la inmensa mayoría eran Audi, evidentemente, eran 4, alguna rareza de 5 cilindros, pero sobre todo como era alguna de Audi y de Volvo, pero mayoritariamente 4 cilindros y algunas excepciones de 6. Y potencias que oscilaban bastante porque arrancaban en 130 caballos y llegaban en las versiones, me estoy acordando del Volvo 850R, el más potente, con tracción delantera, motor de 5 cilindros, turbo y que ofrecía 250 caballos y que prácticamente
marcaba el techo de estas berlinas. Ya para tener más potencia había que irse a coches más grandes, porque ahí estamos hablando, yo creo que una berlina deportiva debe tener un tamaño en torno a los 4,5 metros, desde luego por debajo de 5, porque ya 5 ya empieza a ser pues muy grande para ser deportivo. Hoy vamos a dedicar bastante más tiempo del habitual al motorsport, porque se acababan los 2 campeonatos más importantes, pero antes no quiero dejar de hablar de una novedad que fue muy valorada en su momento, que fue el Porsche 911 en su versión Targa. Quizás porque me siento un poco... tengo un cierto complejo, porque os voy a hacer una confesión. No me gustan los Targa. Me parecen ni chicha ni limoná. Ni son descapotables de verdad, ni coupés de verdad. Sería el mismo caso que el Mazda MX-5 RF, que por supuesto yo me compré el descapotable de verdad, porque al final tienes un coupé que se quita el techo. Bueno, no me entusiasman. Dicho esto, el coche va de fábula. Lo había con tracción total, con por supuesto la versión turbo. La versión básica ya ofrecía 285 caballos, lo cual estoy hablando de carrera francamente bien. Y como os he dicho, tampoco me considero un entusiasta de la tracción total en un coche con el motor por detrás del eje trasero. Lo cierto es que al 911 le sienta muy bien. Yo, insisto, si me comprase uno, me lo compraría solo con propulsión trasera, pero eso no quita para confesar también que esos coches ganaban mucho más de lo esperado, y yo creo que incluso por la propia marca con la tracción total. Sobre todo en la fase de entrada en curva y a la hora de acelerar, donde al entrar en curva era un coche un poquito más equilibrado que el 4x2, y en cuanto acelerabas, el tren delantero te lo metía hacia adentro, pero también tiraba, con lo cual, y además al repartirse la potencia entre 4 ruedas, la posibilidad del coletazo se alejaba. Eran coches, a falta de una electrónica a lo bestia, como luego han llevado y llevan los coches ahora, pues una opción muy, muy razonable. Como os he dicho alguna vez, de algún modo, pues la tracción total era la electrónica de los años 80 y 90. Y llegamos al motorsport. La verdad es que en la Fórmula 1, diciembre de 1995, era un mes casi de reflexión tras la aplastante segunda corona mundial de Michael Schumacher, que con su Benetton Renault dominó la temporada ganando 9 de 17 carreras y demostrando de paso que su primer título no era casualidad. Lo cierto es que se dio una combinación que suele ser habitual, que los mejores pilotos lleven los mejores coches, pero la combinación de las manos del pilotaje de Michael Schumacher. El motor Renault, que fue imbatible, fue claramente esta temporada el mejor motor de la parrilla. Y un chasis bastante equilibrado, que en algunas ocasiones se tachó de tramposo, pues dieron lugar pues a una dominación relativamente importante. Porque es cierto que Damon Hill y su Williams, también con motor Renault, pues parecía ser la alternativa. Una alternativa marcada por encontronazos como los de Silverstone o Monza, que dejaron a los dos fuera. Y aunque Damon Hill ganó la última carrera en Australia, dándole una alegría a su equipo, la sensación general era que la astucia y yo creo que la presión psicológica de Schumacher le habían superado. También fue un año de cambios, con el regreso de Mercedes a McLaren y un cambio menos positivo, el regreso de ciertos problemas de fiabilidad a Ferrari, problemas que parecían olvidados. Y ya sabéis que además cambios porque Michael Schumacher anunciaba que se iba a Ferrari dejando sin asiento a Jean Alesi. Como anécdota curiosa, os puedo decir que al piloto de Ferrari, Jan Harberger, le robaron su Ferrari personal, un F512M en Imola. Y la curiosidad no está en que se lo robaran, sino que este coche apareció casi 30 años después. Mientras Schumacher celebraba su título, pues Berger buscaba su Ferrari por ahí. La Fórmula 1 tuvo su parte de drama, pero el Mundial de Rallys es que fue de película, porque a lo largo del año había varias opciones para ganar este campeonato. Se postularon unos pilotos, otros, estuvo muy abierto, pero al final se llegó a final de noviembre, cuando se celebra el Rally Rack de Gran Bretaña,
con un duelo entre los dos compañeros del equipo Subaru. Un, digamos, más calculador, más sensato, si queréis verlo así, Carlos Sainz con el espectacular Colin McRae. Llegaron empatados a puntos y la cosa estaba clara. Quien ganaba el rally se llevaba el mundial, o quien quedara adelante, uno del otro. Claro, Colin McRae jugaba en casa, estaba ante su público y voló. Condujo, Sainz hizo un rally impecable, pero McRae condujo de una forma que yo creo que ha pasado a ser legendaria para ganar a Carlos Sainz por 36 segundos. Esos 36 segundos pues consiguieron que McRae ganase ese campeonato y además que era un campeonato muy deseado por él y por todos los espectadores de ese rally, porque con esa victoria se convirtió no solo en el campeón del mundo de rallies más joven hasta la fecha, sino además en el primer campeón del mundo británico de la historia. Pero ahí no acaban las cosas. Ya tenemos a Colin ganador, pero resulta que este año el Mundial de Rallys quedó marcado por un escándalo mayúsculo, espectacular. El equipo Toyota fue descubierto con una trampa muy ingeniosa en su Celica. El restrictor del turbo era ilegal, deslizaba uno sobre otro, tenían un tubo que tenía que tener unas medidas concretas, una especie de, ¿cómo os diría yo? Era como en un carburador que lleva un chicle, pues algo parecido, más grande. Pero en Toyota había un sistema que cuando lo medían los inspectores de la federación, pues daba la medida justa, pero cuando el coche aspiraba, deslizaba y se agrandaba. Y ganaban, se calcula, que unos 50 caballos extra. Era un sistema que tenía un muelle oculto para burlar las inspecciones. El presidente de la FIA, Max Mosley, casi tocayo mío, dijo que era la trampa más sofisticada que había visto nunca. Pero claro, una trampa tan sofisticada y que otorgaba tanta ventaja, fijaos, además de Toyota, porque esto seguro que si hubiera sido Lancia, todo el mundo hubiera dicho, claro, los italianos, tramposos, pero los alemanes hubiera chocado más. Los franceses, y si hubiera un piloto francés de por medio, dirían, claro, es que contar son unos chavinistas, con cual tal de defender lo suyo hacen trampas. Pero no, fueron los serios, que parecen de una honestidad absoluta, los japoneses en general y la marca en concreto. Pues no. Toyota fue la que hizo la trampa y el castigo fue muy severo. Fue descalificada de toda la temporada de 1995 y se le prohibió competir en 1996. Como os digo, que en diciembre de 1995 el mundo de los rallies no hablaba solo del nuevo campeón primero británico y el más joven de la historia, Colin McRae, ni del segundo, por solo 36 segundos se quedó subcampeón, sino del mayor escándalo técnico de la historia, yo diría que de los rallies e incluso de los mundiales de coches, porque yo creo que este escándalo no tiene ni parangón en la Fórmula 1. Y con esto llegamos al final de este podcast y al final de esta serie de aquellas maravillosas revistas. Nos vamos a tomar un periodo de reflexión y descanso viendo los comentarios vuestros, porque queremos hacer un podcast que a lo mejor no sea semanal, que a lo mejor sea cada 2 semanas o una vez al mes, pero que sea más conversacional, que sea algo diferente, porque yo he disfrutado mucho haciendo este repaso por aquellas maravillosas revistas, por coches, todos ellos que son clásicos, por eso hemos parado en diciembre del 95 y a partir de aquí ya no serían clásicos, serían futuros clásicos. Bueno, a partir del año que viene volverán a ser clásicos, pero vamos, ya sabéis a qué me refiero. 30 años, hemos parado 30 años antes de la fecha de hoy. Pensamos que no aportaban algo realmente distinto y queremos buscar un formato diferente. Os mantenemos informados, por supuesto, y sea que sea la decisión que tomemos y el formato de podcast que hagamos, veremos la manera de que llegue esa información a vosotros para que nos podáis seguir. Y igual que nos habéis seguido a lo largo de estos, pues fijaos, ya son más de 130 capítulos, espero que nos sigáis en el futuro formato que estamos preparando. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguir Garaje Hermético en los podcasts, en los vídeos, en nuestra web y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto.